Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Este, el día de ayer estuvimos viendo el inicio de lo que definimos como conjuntos de medida cero. Ya hemos estado platicando sobre todo, sobre aquellos conjuntos que tienen medida cero. En general, lo definimos en algunos momentos, teniendo en cuenta que, según la construcción que hicimos de los cubos, ¿sí? Por ejemplo, en una longitud, ¿sí? Los segmentitos que forman una partición son los que tienen medida. Y los puntos que forman las fronteras, las fronteras de los segmentos, nos dan una medida también. Y cada frontera en ese caso tiene medida cero porque son puntos. Entonces esos puntos no tienen longitud, pues obviamente su medida es cero. En concordancia con los cuadrados que estuvimos desarrollando, los cuadrados en todo el perímetro, obviamente solo tienen longitud, pero no tienen área. Entonces la medida es un área en R2. En ese contexto, ¿sí? Pasamos a R3 y en R3 tenemos la condición de que el perímetro de un cubo son sus lados. ¿Qué es lo que viene a hacer esto? Son superficies, ¿no? Superficies planas, que lo único que tienen es área, pero en R3 no tienen volumen. Entonces no tienen, la medida que tienen es cero. Entonces en ese contexto nos aproximamos en una primera instancia a lo que son los conjuntos de medida cero. ¿Sí? Pero en particular, ya viéndolo desde otra condición, si observamos el patrón, ¿sí? Vimos que los puntos dentro de una longitud no tienen medida, o bueno, tienen medida cero. ¿Sí? Los, bueno, los perímetros de los cuadrados tienen longitud, pero no tienen área. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacerles ver? Que, como vimos ya el día de ayer, al inicio, era que si tenemos un conjunto medible, ¿sí? Ese conjunto medible en una dimensión superior, o sea, de grado 1 arriba, independientemente del grado que tenga, pueden ser grado 1, grado 2, grado 3, etcétera, ¿sí? Hasta n. Entonces, aquí lo que tenemos es que todos los conjuntos que tienen volumen en n dimensiones, no la van a tener en n más 1 dimensiones. ¿Sí? ¿Por qué? El ejemplo ya lo estoy dando. Los puntos no tienen longitud, tienen medida cero. Las longitudes no tienen área, tienen medida cero en R2. ¿Sí? Los áreas tienen medida cero en R3. Y la medida de R3, o sea, el volumen de R3 no va a tener medida, o va a tener medida cero más bien, en R4. Y así sucesivamente, ¿sí? Ya el hablar de un volumen neutro en R4, que le corresponde a un volumen en R3, suena contraintuitivo. Ya eso ya no es
trivial. ¿Sí? Porque ya estamos hablando de hiperespacios. Entonces, en ese sentido, nos quedamos en R3 para ver más claramente lo que estamos tratando de decir, ¿no? Bien, entonces, esto es como introducción, ¿sí?, de esta situación. ¿Por qué? Porque esto que vamos a ver, los conjuntos de medida cero van a definir algunas cuestiones que tienen que ver ya con la definición de integral, ¿sí? Y los criterios de integración. Tengo que ser honesto con ustedes, de aquí a una semana más o menos, ya yo creo que mañana ya entramos a la parte de la definición de integral, ¿sí? Pero a partir de ahí se va a poner denso, se va a poner más denso esto. ¿Por qué? Porque vienen la definición, pero la definición no es un baladí, ¿sí? Sino que ahora nos vamos a introducir en toda la construcción de lo que se sigue después de la definición, y a partir de ahí van a venir todo lo que son los criterios de integración, y ese es un irigote. Es un tremendo tema teórico que tal vez ustedes pueden pensar que está más tirando hacia la parte del análisis, pero no, es parte del cálculo, ¿sí? Y una vez que terminemos con eso, viene todo lo que son las propiedades, son 11 propiedades, ¿sí? Entonces, las demostraciones que siguen del teorema 7 al teorema 10 son pesadas, ¿sí? O sea, les aviso, porque ya las hice, ya las tengo. Entonces, las demostraciones de las propiedades se desprenden ya de todo lo demás que viene atrás, y ya son más cortas, o sea, son propiedades que ya, pues la propiedad de la suma, si tenemos la aditividad de un conjunto, entonces podemos sumar o sea, hacemos una partición y podemos sumar sus pedazos de ese conjunto, haciendo una integral ahí. Las desigualdades, si tenemos un conjunto más pequeño, la integral ahí va a ser más chica que la integral en un conjunto más grande que esté conteniendo al otro. En fin, todas estas cosas. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando tenemos un conjunto abierto. O sea, se pone un poco denso esta parte. Pero, obviamente, de ahí eso nos da paso ya a la parte de la integración con integrales dobles. Vamos a ver ahí unas cuestiones técnicas que tal vez las desarrolle más a mano y también son talachudas, ¿sí? Entonces, una vez que veamos eso, vamos a definir, bueno, vamos a tener ya todas las condiciones para ver ya en esencia, nos vamos a dedicar a unas 2 o 3 clases para ver integrales, o sea, la aplicación. O sea, integrales dobles, integrales triples, el análisis específico. O sea, después de toda la teoría, vamos a ver la práctica de manera robusta, tal vez una semana completa, ¿sí? Donde vamos a desarrollar toda la teoría, o sea, la vamos a aplicar a la práctica. Esa es la idea, ¿sí? Y ya una vez que veamos eso, entonces ya nos introducimos a lo que es el teorema de cambio de variable, que teóricamente hablando es un asunto pesado, pero ahí ya no me voy a concentrar tanto en la parte técnica de la demostración, sino más bien en la parte conceptual. La parte conceptual del teorema de cambio de variable es importante que la entiendan. Obviamente vamos a demostrar el teorema para funciones de R2 en R, ¿sí? Eso se puede expandir, obviamente se puede sacar el caso general de ahí, pero lo vamos a hacer para ese caso, y bueno, de ahí nos seguimos ya con las integrales de línea, las integrales de superficie, etc. Bueno, tenemos esto. Vamos a continuar con la demostración que estábamos viendo ayer de este teorema, ¿sí? Aquí no introduzco definiciones porque ya tenemos un montón de cosas arriba. Bueno, aquí no. En las clases pasadas ya estuvimos viendo
algunas definiciones y algunas connotaciones de lo que tienen que ver con los elementos de medida cero, ¿sí? En particular, teniendo esto aquí ya enfrente, ¿sí? Lo único que nos dice el teorema es, bueno, tómate un conjunto acotado, ¿sí? Y en ese caso compacto, tómate una función continua en ese conjunto, ¿sí? Y vamos a definir la gráfica de esta forma. O vamos a tener una gráfica de esta forma, ¿sí? Entonces, tiene medida de Jordan 0 en Rn más 1. Esto que de alguna manera tiene sentido porque la función, ¿dónde está definida? En un conjunto que tiene medida en n dimensiones, ¿sí? Pero al evaluar la función dentro de ese conjunto, la gráfica de la función se va a visualizar en una condición donde la función está en Rn más 1. Ejemplo muy sencillo. Si tenemos una función de R2 en R, lo que estamos viendo como conjunto sobre el cual la función está definida está en el plano. O sea, es un conjunto que puede ser acotado, puede ser un cuadrado, puede ser una elipse, puede ser una circunferencia, qué sé yo. Y a partir de ahí podemos nosotros, dada la función, calcular la superficie, ¿sí? O ver la superficie. Y ya sobre la superficie nosotros definimos que como es una superficie, entonces tiene medida 0 en R3. O sea, no tiene volumen, tiene área, ¿sí? Porque es una superficie. Bien, entonces esa es la idea. Y vamos a trabajar aquí con un esquema que estuvimos viendo ayer donde teníamos la condición donde n es igual a 1. O sea, nos vamos a la parte más simple de esto, ¿sí? Que esto se puede trabajar en n en general. Pero bueno, si lo vemos así, yo creo que es más... ya tienen la intuición de funciones de Rn, de RnR. Ya tienen toda la teoría, ya más o menos saben cómo se mueven las funciones, ya tienen la idea de función sobre estos bichos, ¿sí? Digo, también ya tienen la idea de función en Rn. Pero bueno, en este caso tomamos n más 1, vemos que tomamos un conjunto K, que es una longitud que va de A a B, ¿sí? Entonces es un segmento de recta sobre el eje de las X, y como es compacto, F es continua, ¿sí? Y por el teorema de Heine-Borel o de Heine-Cantor, como lo quieran llamar, ¿sí? Se define o se deduce que es uniformemente continua F también. Entonces, ¿qué quiere decir que sea uniformemente continua? ¿Sí? La definición de continuidad, pues lo único que dice es que para todo epsilon existe un delta, tal que si tenemos x menos x0 menor que delta, entonces f de x es menor que f de x0. Y eso es menor que epsilon. La definición de continuidad uniforme, lo único que cambia es en que puede ser para cualesquiera dos puntos dentro del dominio de la función, o sea, para cualesquiera xy dentro de, en este caso, dentro del segmento que estamos manejando, ¿sí? Y que eso sea menor a delta. O sea, tenemos un radio que es menor a delta, entonces todos los elementos de ahí que sean menores, si cumplen también la condición de que f de x menos f de y en valor absoluto es menor que epsilon, entonces esto garantiza la continuidad uniforme en cada uno de los puntos, ¿sí? Más bien, sí, en cada uno de los puntos. ¿Sí quedó claro eso? Bueno, eso lo vimos ayer. Entonces, ahorita nada más lo estoy repasando, vamos un poquito más rápido, ¿sí? Si hay dudas en algún punto,
levanten la mano, por favor, para que hagan su pregunta y detenerme, ¿no? Si sienten que voy muy rápido, también me dicen. Ahora, dado que epsilon es mayor que 0, entonces vamos a cubrir con longitudes n más 1, en este caso cuadrados, ¿sí? De modo que el área sea menor que epsilon, ¿sí? Ahí tenemos que matizarlo porque estamos, obviamente, trabajando con términos que van en n igual a 1, o sea, que van de R en R. Entonces, vamos de n igual a 1 a 1, o sea, en R2. Estos no son cubos, son cuadrados, ¿sí? Y no tienen volumen, tienen área. Eso hay que aclararlo. Entonces, haciendo la analogía, pues esto se puede continuar, ¿no? Para n más 1 cubos. Ahora, si tenemos delta mayor a 0, ¿sí? El número dado por la uniformidad continua, tomamos un epsilon, ¿sí? Un epsilon prima y la hacemos equivalente a epsilon entre b menos a, ¿sí? Entonces, tomamos k en n, o sea, tomamos un rango enésimo, ¿sí? O sea, donde k sea lo suficientemente grande, ¿para qué? Para que llegue un momento para que se cumpla en algún momento esto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que la partición que vamos a dar dentro de nuestro intervalo a, b, ¿sí? Tiene que tener esta longitud. Ajá. Y esa longitud tiene que ser lo suficientemente pequeña para caber dentro de delta, ¿sí? Obviamente que dependiendo de nuestra delta, pues también va a depender el valor que vamos a tomar de k, porque no todas las k me sirven, ¿sí? Se puede decir que hasta la k menos 1, hasta el valor de k menos 1, no me sirve, sino el valor de k es el que ya me sirve porque es el que encaja dentro de delta. ¿Sí está claro? Bien, entonces, con esto podemos darnos cuenta que cada subintervalo de esta longitud, ¿sí? Va a tener una condición donde la variación de f es menor que esto. Ayer me quedé precisamente hablando de esto, de la variación. ¿Qué es la variación? Ayer lo estaba explicando de tal manera que ya no quise rayar aquí en el PDF, porque creo que, bueno, digo, ya estoy rayando, ¿no? Pero creo que necesitamos un espacio un poquito más amplio para esto. ¿Cuál es la idea? Si nosotros tenemos un segmento, y dentro de ese segmento damos una partición, ¿sí? Y dada la función, pues obviamente tenemos una curva, ¿sí? Se supone que la curva pasa por arriba o por abajo, dependiendo de cómo sea la curva, del intervalo a, b. Lo puede atravesar incluso, ¿no? Cortarlo. No sabemos cómo es. Pero al final, ese conjunto, en este caso, esta curva, ¿sí? Va a tener para cada subintervalo una continuación, o sea, la función para cada una de las partes del subintervalo va a tener un máximo y un mínimo. ¿Sí? ¿Cómo van a ser esos máximos y esos mínimos? Pues el mínimo es el mínimo de los ínfimos. ¿Por qué? Porque lo que estábamos definiendo ayer era esto. ¿Sí? O sea, déjenme, porque supongo que hasta aquí más o menos es claro. Pero ya entrando en esta parte, como que se vuelve un poco difuso el asunto. ¿Sí? O se puede volver un poco difuso. Pero
Con esto, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Bueno, lo que yo quiero mostrar es, bueno, si tenemos, lo voy a dibujar acá porque no se abre esa cosa. Tenemos nuestro intervalo que va de A a B, ¿sí? Y obviamente lo que estamos buscando es definir segmentos de este tipo. O sea, estos segmentos van a ser, cada uno de estos puntos van a estar definiendo, obviamente, ¿sí? La partición que estamos dando, ¿sí? O sea, es la distancia que hay entre ellos, ¿no? Entonces, pues ahí se definen. Hay muchos, ¿no? Hay esta cantidad de intervalos, aproximadamente. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que si tenemos la función que va por ahí, obviamente yo puedo hacer una proyección. Aquí. ¿Sí? Esto lo vieron cantidad de veces en cálculo 1. ¿Sí? Bueno, cálculo 2 más. Ya con la partición, pues obviamente lo que vamos a notar, pues es esto. Las alturas nos definen, pues obviamente un rectángulo inferior y un rectángulo superior. ¿Sí? Dentro puede tener muchas ondulaciones o muchas oscilaciones la función. Aquí yo estoy pintando una función suave, ¿sí? Pero hay funciones que son bestialmente raras, entonces tienen oscilaciones muy fuertes en un intervalito. Entonces, suponiendo esto, pues aquí yo me tomo xy menos 1 y, bueno, no se ve. Y me tomo xy, ¿sí? Dentro de este intervalo, supongamos que este es mi término más pequeño y el término más grande, porque estamos definiendo un ínfimo o un mínimo y un máximo, ¿sí? No necesariamente tienen que ser las orillas. Puede tener un chipote en medio, ya sea que, o tener un valle o un chipote, ¿sí? Si tiene un chipote, tiene un máximo dentro del intervalo, que no son los límites del segmento. Y si tiene un valle, pues tiene un mínimo que no es ninguno de los dos límites, ¿no? Del segmento. En este caso, pues bueno, este es MI y este es MI mayúscula. ¿Sí? Dentro de la misma función. ¿Sí? Y su valor es acá, está dado aquí, este es MI. Y por acá pues sería, estoy exagerando obviamente, pero para que se vea, este es M mayúscula I. ¿Sí? Entonces, en esos términos tenemos un mínimo y tenemos un máximo. Ya sabemos que el máximo siempre va por arriba y el mínimo siempre va por abajo. No hay bronca con eso. Ahora, aquí se habló nítidamente de una variación de F. Es menor que este bicho. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Esta es la variación. ¿Por qué variación? ¿Sí? Porque está definido que dado que X menos Y, si es menor a delta, esto va a implicar que el valor absoluto de f de X menos f de Y es menor, en este caso a epsilon de B menos A. Eso es para toda X y para toda Y dentro del insegmento. En este caso, dentro del mismo segmento que estamos trabajando, dentro de cada uno de los segmentos, esto va a pasar. ¿Sí? Esto va a ocurrir y se garantiza porque, pues obviamente, estamos tomando un X y un Y que caen dentro de delta. ¿Sí? Entonces, al tomar el mínimo y el máximo, ¿sí? Ya estamos encajonados dentro de delta. ¿Sí? Entonces, pues este puede ser un f de X y este mi f de Y,
por decirlo así, donde casualmente ese f de x es el mínimo y el f de y es el máximo. Que pueden ser al revés, ¿no? O sea, eso no quita mayor dificultad. O sea, se pueden invertir donde f de y es el mínimo y f de x es el máximo. Lo que importa es esto. ¿Sí? Ahora, la parte de la gráfica, ¿sí? Que definimos con IJ, o sea, que está cubierta, esta parte de aquí que estamos viendo, este sería nuestro IJ, ¿sí? Dado el intervalo al cual estamos viendo, definido por quién, pues casualmente por el pedacito ese, ¿sí? Entonces lo que nos queda aquí es un cuadradito, o un rectangulito, ¿sí? Entonces ese rectángulo está definido por el segmento, este segmento, que es parte de la partición dentro de A, B, y el segmento determinado por el mínimo y el máximo. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue? Vamos a tener una longitud de 2 menos k. O sea, este va a tener una longitud de 2 menos k. ¿Sí? Y la altura, pues obviamente va a estar definida por este bicho. ¿Sí? O sea, IJ tiene longitud 2 menos k. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos definiendo, ¿sí? Si ustedes sacan la resta de esto, o sea, ustedes resten esto, ¿qué les queda? Las J se van, me queda solo 2 menos k. ¿Sí? Entonces, viendo todo esto, ¿sí? Para cubrir a toda la longitud, en este caso, a toda la curva, con cuadritos, ¿sí? Porque la idea es esa, o sea, tomamos esos cuadritos. ¿Cómo están dados? Bueno, a ver, los voy a dibujar aquí para que los vean. Solamente así. Bueno, hay más formas. Y tenemos nuestra partición. Lo voy a dejar hasta acá para que se vea más claramente. Entonces tengo este segmento y la altura entre el máximo y el mínimo que me queda entre la diferencia entre el rectángulo más grande y el más pequeño. ¿Sí? Esos son los rectángulos que me quedan. Que es exactamente lo mismo que estuvimos viendo en cálculo 2. ¿Sí? Estos rectángulos son los que me interesan. Y así sucesivamente. Todos los que cubren. Sí, aquí ya como que se aplana la cosa, bueno, pues ya me quedan nada más ahí longitudes, por decirlo, ¿no? Pero lo que me interesa es en el rango donde puedo verlo. Aquí, que sería A, B. Acá. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos bichos? ¿Sí? Los cuadrados, o los rectángulos en este caso, aquí son rectángulos. Rectángulos, ¿sí? Diádicos de rango K, entonces necesitamos a lo sumo esta cantidad, ¿sí? Necesitamos a lo más esa cantidad. ¿Qué pasa con estos bichos? Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Aquí lo único que hacemos es dividirlo entre 2 menos k, ¿sí? Porque la cantidad de cubos que tenemos, o de cuadrados, está dada por este término. ¿Sí? Entonces, va a existir un término que vamos a
determinar como un número R, constante, ¿sí? Independiente de K, ¿sí? Es como una M que acota, ¿sí? Al final, esto, pues obviamente, solo nos va a dar una cantidad finita de segmentos. En este caso de rectángulos, ¿sí? Que estamos manejando y que de alguna manera tienen una longitud menor a esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la definición que estamos dando por esto. ¿Sí? Obviamente estamos trabajando con términos de qué tipo, según la notación. ¿Mayor que, menor que? ¿Mayor que? ¿Sí? Bueno, tomando esto en cuenta, ¿sí? Tenemos esto, el total de cubos que intersecan a la gráfica, ¿sí? Cubos totales, ¿sí? Van a ser menores o iguales a este, multiplicado por C, ¿sí? La cantidad aproximada ya la dimos acá, ¿sí? Entonces, la estamos retomando aquí, ¿sí? Y al multiplicarlo por C1, pues esto simplemente nos define una cantidad que también es aproximada, que al final son términos tan pequeños, ¿sí? El volumen de cada n cubo va a estar determinado por esto, o en ese caso cada rectángulo. Para n igual a 1, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener una medida dada, o en este caso un área, ¿sí? Un área definida por los cuadrados que intersecan a la gráfica de la función nada más, ¿sí? Y esta medida va a ser menor o igual que esta. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Exacto. Obviamente tenemos que ver aquí las sumas, ¿no? De aquí salen las sumas. Se desprenden las sumas. En ese caso, nos queda un total de estos, ¿sí? Ya sacando los términos con las sumas. Y tomando el límite, ¿sí? Vamos a tener la medida exterior. ¿Y esto a dónde nos lleva? Bueno, como lo podemos ver muy fácil en los rectángulos, entre más grande sea el grado de K, ¿sí? O entre más grande sea el número de K, los segmentos van a ser cada vez más pequeños. ¿Esto qué va a provocar? Que los rectángulos que se derivan de la diferencia entre los rectángulos, el mayor y el menor, ¿sí? Esa diferencia cada vez es más pequeña. Entonces, el área de cada uno de esos rectangulitos cada vez es más pequeña. Y como cada vez es más pequeña, en el infinito tiende a cero. Entonces, la medida, ¿sí? Para este caso, para la gráfica, tiene medida 0, ¿sí? O sea, tomamos el ejemplo de
si se fijan, está hecho de forma general, está hecha de forma general la demostración, pero está basada en un esquema donde estamos aludiendo a n igual a 1, pero todo el tiempo estamos hablando de n cubos. Yo hago la corrección en algún momento hablando de cuadrados, ¿sí? Pero aquí estamos haciendo una conjunción entre lo general y lo particular. ¿Sí queda claro? Más que nada para que entiendan la idea de la demostración. Bien, entonces, pues con eso ya podemos ver que la medida de la gráfica, ¿sí?, es igual a 0, pues ya con eso podemos ver que la medida de la gráfica en general es 0. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Bueno. Generalización, esto nada más es, K es un compacto, para K en Rn, con K compacto, ¿sí? La demostración es totalmente análoga, o sea, es exactamente lo mismo, nada más que ya se habla directamente de cubos, ¿no? Aquí yo estuve haciendo la puntualización de cuadrados, pero realmente nunca hablamos de cuadrados, hablamos de cubos todo el tiempo, ¿sí? Yo estuve haciendo la puntualización nada más, porque todo el tiempo quise mantenerlo en el rango de n igual a 1. ¿Sí está claro? Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea con la gráfica? Bueno, la longitud que ustedes pueden ver es esta, ¿sí? Si notan, los cuadrados que... Bueno, aquí yo lo encerré así, ¿no? Pero estos cuadrados son los que contienen a la gráfica, ¿sí? Este de por acá, este de por acá, este de aquí, este de acá, este también, ¿sí? Este de aquí, este, este, así. Aquí solo estoy encerrando, aquí hice una cuadrícula homogénea, tanto de... Aquí no se ve claramente la parte donde hay una subdivisión entre los rectángulos. ¿Por qué? Porque yo hice una partición, o sea, la verdad me costó mucho trabajo esta gráfica, ¿sí? Los cálculos y todo eso se me llevaron un montón de tiempo. Y al final lo dejé de una manera muy simple, para no hacerme tantas bolas. Entonces, pero aquí obviamente la idea es tomar, ¿sí?, el máximo y el mínimo de cada, o sea, tomar los intervalitos, o sea, tomar el segmento que va de A a B, ¿sí?, y ver el máximo y el mínimo, ¿sí?, dentro del bicho. Entonces, obviamente, la idea es que en este caso, toda la gráfica de la función vaya por dentro de algo así. ¿Sí? Los podemos hacer cada vez más pequeños, pues obviamente, porque pues, dependiendo del rango de K, esto va a disminuir. Entonces, obviamente, al ir disminuyendo la longitud, pues obviamente el valor de m mayúscula menos m minúscula también va a ir haciéndose cada vez más pequeña. O sea, la distancia entre
del segmento que va de M minúscula a M mayúscula, pues obviamente cada vez se hace más pequeña. Entonces, dado esto, conforme avanzamos en términos de K, pues simplemente nos lleva a un asunto donde la medida de esto es 0. ¿Sí? Bueno, esto nada más es para ilustrar un poco lo que se pretendía, ¿sí? Con respecto a la... Ahí está más o menos la explicación, ¿sí? De lo que representa cada la gráfica, la poligonal ahí, en fin, la gráfica como tal es todo lo que está en azul y eso. Bien, bueno, con esto creo que queda un poquito más gráfico el asunto de la demostración, ¿no? Bien. Tenemos esta definición, ¿sí? Que está dada en el tomo 2 del Cudiracet, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Esto se ve en cálculo 3. Una curva, ¿sí? Es rectificable, definición de curva rectificable, una curva es rectificable donde obviamente vamos a tener gamma, ¿sí? Es una función de R en Rn, por eso se define como una curva. Es rectificable si existe una constante m mayor que 0, ¿sí? Tal que para toda partición que demos, ¿sí? Y esa partición la vamos a definir por términos de que van de T0 a Tm, dentro de un intervalo A, B, o dentro del intervalo A, B, que es donde está definida la gráfica, o en este caso la curva, ¿sí? La suma de las longitudes de los segmentos inscritos están uniformemente acotadas, ¿sí? Entonces, la suma total tiene que ser menor o igual que n, ¿sí? Esa es la idea, de que si es rectificable, ¿sí? Entonces está uniformemente acotada, la longitud de la curva se define como esto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, pues en este caso podemos más o menos aludir a esta. Tenemos una curva, tenemos un perímetro, tenemos una poligonal, ¿sí? Con la poligonal, pues la podemos hacer cada vez más pequeña, o sea, de tal forma que la longitud de esa poligonal se aproxima al valor de la gráfica, o al valor. Es lo que hicimos en el cálculo 3 cuando hacemos como líneas, ¿cómo se puede decir? Chocando con la gráfica. Sí, o sea, tú tienes una curva, la que tú quieras, ¿sí? Esta es gamma de A si quieres, y esta es gamma de B, ¿sí? Y tiene esta dirección, ¿sí? Entonces, si tú haces una partición, obviamente dentro del intervalo A, B vas a empezar a tener términos. La partición puede ser homogénea, pero esa que sea homogénea no quiere decir que la puntuación dentro de la gráfica o dentro de la curva sea homogénea, ¿sí? Depende del valor de la función, en este caso de la curva, ¿sí? Eso, pues obviamente me va a determinar una poligonal. ¿Sí? Entonces, la longitud de la poligonal es aproximada a la longitud, aquí más bien sería así. La longitud de la curva es aproximada. Bueno, aquí sí es el supremo, perdón, aquí. Porque esto por sí solo es la longitud de la poligonal, pero el supremo ya es, ahí sí es igual. Ahí ya. Disculpen el lapsus. ¿Sí? En ese caso creo que está más que claro, ¿no? No sé si lo ven. No se deja. No importa. ¿Alguna duda, muchachos, con esto? Agregar una firma, no queremos nada más eso. ¿Sí?
Eso nada más es definición de curva rectificable, ¿sí? Que es la otra parte que viene determinada dentro del temario de hoy. Bueno, ya aquí tenemos la idea de lo que es una curva rectificable, simplemente es una curva que está acotada, en pocas palabras, ¿sí? Si es una curva acotada, tiene longitud finita, ¿sí? Eso es a grandes rasgos, o sea. Ahora, con esa condición, nosotros podemos ver que tiene este tipo de curvas, o sea, estas curvas rectificables, que son acotadas, tienen medida. ¿Por qué? Porque una curva que en general, que yo puedo tratar de acotar en un intervalo, ¿sí? Pues podemos tener el caso que sea dentro de ese intervalo, a lo mejor, pues, se vuelve asintótica y se va. Entonces, así como tal, la curva no es acotada. O sea, tal vez podamos dar una longitud acotada donde la curva esté definida. ¿Sí? Pero si la curva se va y no es acotada, a lo mejor tiene cota por abajo, pero no por arriba, o tiene cota por arriba, pero no por abajo, entonces, pues ahí no podemos hablar de medida. De Jordan al menos. ¿Sí? En ese caso, aquí sí podemos hablar de medida de Jordan, porque pues estamos restringiendo que se nos dé una curva que se escape. Entonces, damos un intervalo, dentro de ese intervalo la longitud es finita, se acaba la bronca, y esto aquí lo ponemos en R2, pero puede ser en Rn. ¿Sí? O sea, bien puede ser en Rn. Entonces, obviamente tiene medida 0. Obviamente ahorita, sí, ya después de todo lo que hemos visto, podrá parecer obvio. La obviedad queda entre comillas, ¿no? Porque esto no es para nada obvio. Entonces, la gráfica de la curva es finita. Entonces, pues yo puedo encerrarla con una cantidad finita de cuadrados, ¿sí? Esa curva la puedo encerrar con una cantidad finita de cuadrados. Ya vimos el ejemplo anterior. Y eso, ¿a dónde me lleva? Pues simplemente a ver que, pues, esto podría ser incluso hasta un corolario del anterior, pero como estamos hablando de curvas, ¿sí? Lo vamos a manejar como un teorema. Entonces, ¿cuál sería la idea de la demostración aquí? ¿Cómo le iría aquí a la demostración? Y de ahí sacar justamente la medida de Bueno, entiendo tu idea. Muy bien. Es como más o menos pensar en una función, bueno, en este caso tenemos una curva, pero las curvas las podemos reparametrizar. ¿Sí? Y las podemos reparametrizar de tal forma que las convirtamos en funciones de R en R. ¿Sí? Y ahí ya podríamos utilizar el teorema anterior. ¿Sí? Esa podría ser una estrategia. ¿Sí? O sea, hacemos una reparametrización. Eso quedaría para una demostración. Hacemos esa reparametrización y ya por el teorema anterior, pero pues ahí la talacha tiene que ver con la reparametrización. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Esa sería más o menos la idea que tú estás manejando. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hacer una aproximación por poligonales.
¿sí? Como es rectificable, ¿sí? Pues tenemos la definición aquí. Tenemos que existe una m para un intervalo definido, dada una partición, ¿sí? Y con la curva como tal, pues esto se cumple, ¿no? Como eso se cumple, pues entonces también ya tenemos la longitud definida, ¿sí? Entonces, pues tomamos estos bichos, ¿sí? Entonces definimos una épsilon, ¿sí? Pues de alguna manera, ¿para qué? Para esto. Aquí la épsilon va a jugar las veces de la m. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera, si tomamos la longitud en general, o la longitud total, y le restamos la longitud de la poligonal, ¿qué nos queda? Obviamente, aquí tenemos que tener en mente lo siguiente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que entre TI menos TJ, en valor absoluto, tiene que ser menor que delta. O sea, tenemos que dar una partición lo suficientemente pequeña, ¿sí? Tal que esto se cumpla. Y además, como aquí está garantizada la continuidad, ¿sí? Pues entonces, esto tiene que ser menor que épsilon. O sea, la norma de cada uno de estos tiene que ser menor que épsilon. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la longitud como tal y le quito el total de la poligonal, eso tiene que ser menor que épsilon. ¿Sí? Entonces, nada más quédense con esa fotografía. Fíjense en la longitud, en el total de la longitud, tomamos una partición, una M, lo suficientemente grande, ¿sí? Para que la longitud de la poligonal sea lo más próxima posible a la longitud de la curva, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, porque hay otras épsilon que no cumplen eso, obviamente. Más bien, hay otras poligonales que no cumplen esto, ¿sí? Pero la poligonal que estamos tomando es lo suficientemente, o sea, esta M es lo suficientemente grande para que se dé esto, ¿sí? Entonces, esto significa que la poligonal P de gamma, o P de subgamma, que une los puntos gamma de T0 hasta gamma de Tm, ¿sí? Aproxima bien a gamma. Eso es lo que quiere decir. O sea, es lo que le estoy diciendo, ¿no? O sea, tiene que ser lo suficientemente grande nuestra partición para que esa poligonal esté muy pegada, ¿sí? O sea, el error tiene que ser mínimo, ¿sí? El error relativo tiene que ser muy chiquito, ¿sí? ¿De qué tan chiquito? Pues lo suficientemente chiquito como para que sea menor que épsilon, ¿sí? Porque eso es lo que estamos evaluando, el error relativo en esta diferencia, ¿sí lo ven? ¿Sí? Eso es lo que estamos evaluando. Entonces, ese es el paso 1. ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Sí? Bien, entonces, como gamma es rectificable, ¿sí? Y obviamente A, B es compacto, ¿sí? Gamma es uniformemente continua. ¿Sí? O sea, gamma es finita, o sea, la curva es finita, ¿sí? La longitud de la curva es finita y
estamos trabajando dentro de un compacto. Eso garantiza la continuidad de este bicho, por lo tanto, pues, si es continuo, pues también es uniformemente continuo. ¿Sí? ¿Cómo se define este asunto de la continuidad uniforme? Pues bueno, tenemos, en términos de la continuidad, esto sería que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que t menos t0 sea menor que delta. Si eso se cumple, entonces, y si se cumple que gamma de t menos gamma de t0 es menor que epsilon, entonces ahí tenemos la continuidad, nada más. En este caso, tomamos un t y un s dentro de cada segmento, o dentro de la partición, ¿sí? Para un delta, ¿sí? O sea, existe un delta dado un epsilon, y si se cumple que para estos dos bichos esto se da, entonces tengo continuidad uniforme. Para cualesquiera dos valores, o sea, aquí ya no tengo, S ya pasa a sustituir al T0 y S es un término variable. Ya no es un término fijo. ¿Sí? Entonces, por eso se convierte en continuidad uniforme. Entonces, tomamos una partición lo suficientemente fina, ¿sí? Un K o un M lo suficientemente grande, ¿sí? Tal que el máximo, o sea, la longitud máxima, sea menor que delta. ¿Sí? Aquí ya no estamos aludiendo a una partición homogénea, sino a una partición definida, ¿no? Obviamente aquí aplica cualquier partición homogénea, se puede dar, pues, pero tomamos una partición en general la que sea, y tomamos la distancia más grande, pues es menor que delta. ¿Sí? O sea, es lo suficientemente fina para que ese delta que dimos, o bueno, para esa epsilon que dimos, entre ahí esta distancia, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que sigue? Cada subintervalo dentro de la partición, ¿sí? Consideramos al segmento de la poligonal, ¿sí? Y lo definimos así, como sigma i. ¿Sí? Dentro de ese segmento, ¿sí? O sea, dentro de ese segmento tomamos esa poligonal, esa curva, ¿sí? ¿Y cómo la definimos? Pues de esta manera. ¿Sí? La longitud de este segmento es esta. ¿Sí? Cada punto, gamma de t, para cualquier t dentro del intervalo, ¿sí? Va a tener una distancia menor que epsilon. ¿Sí? Y esto, obviamente, dentro del segmento, ¿sí? Ahora, dense cuenta que esto es un segmento. Es parte de la poligonal, no es parte de la gráfica, o no es parte de la curva. ¿Sí? O sea, no lo confundan. O sea, si tienen esto en el segmento A, B, o en el segmento de que va de t menos 1 a t, de ti menos 1 a ti, estamos hablando de esto. Ese bicho es sigma de i. Para términos muy chiquitos, el error relativo entre estos dos es muy pequeño. Bueno, esto es por continuidad uniforme, ¿sí? Entonces, la imagen completa de gamma, ¿sí? Está contenida en la unión de bandas de un ancho de 2 epsilon, ¿sí? Alrededor de cada segmento,
sigma i. ¿Sí? O sea, como que lo vamos identificando por cada uno de los segmentos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que de alguna manera estamos evaluando, la distancia entre, bueno, esta distancia es menor que epsilon. Eso es lo que estamos tratando de determinar. Ahora, si dando por bueno lo que ya vimos, o sea, ahí, teniendo en cuenta esto, y esto, y esto, ¿sí? Ahora tomamos un K en los naturales. Tomamos un K en los naturales. ¿Sí? Y para cada segmento, sigma i, ¿sí? Vamos a rodearlo con una banda. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Gráficamente. Imagínense que imagínense que los pongo como en el kinder. A ver, saquen su cuaderno, niños. ¿Sí? Y arranquen una hoja. O bueno, aquí están las hojitas, ¿no? De colores incluso, para que se vea bonito. Sacan ustedes sus colores, dibujan una línea y con otra hoja ustedes dividen esa hoja, o sea, recortan a lo largo y ustedes recortan cuadritos. Y yo les digo, con el pegamento que tienen, ahora pongan los cuadritos encima de... Es algo, es así. ¿Sí? O sea, lo podemos hacer más lúdico, pero nos tardaríamos una eternidad, ¿no? Pero es más o menos para que se lo imagine ahí. Como ponen a los muchachitos, a los chiquitines en el kinder, ¿no? Ahí a recortar y hacer que el objetivo es que vayan reconociendo patrones, pero también que vayan aprendiendo manualidades, ¿no? Ustedes ya tienen más fino eso. Pero bueno, aquí la idea es, ok, lo vamos a rodear con una banda y el ancho va a ser de 2 menos k. ¿Sí? Es decir, vamos a dar una partición. Ahora vamos a tomar una partición donde esa partición sí va a ser homogénea. ¿Sí? ¿Sí? O sea, vamos a definir esa partición. O sea, primero definimos y tomamos una partición en la que fuera. Ahora, nos enfocamos en lo que ya hemos visto. Nos vamos con los cubos, o los cuadrados en este caso. ¿Sí? Tomamos los cuadrados y entonces definimos esos cuadrados porque los primeros eran rectángulos, podemos definir rectángulos, y aquí vamos a encerrar, ¿sí? A cada uno de los segmentos, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy tratando de ver? Tengo mi gráfica, ¿sí? Y yo tengo algo así. Entonces me voy a enfocar, la distancia de aquí a acá es de 2 menos k, 2 a la menos k, ¿sí? O sea, esta distancia. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Pues sacar un rectángulo. No sé si va a ser un cuadrado, pero de qué va a ser un rectángulo, va a ser un rectángulo. Al final, también voy a tener otro, por el otro lado, otro rectángulo, que también hace esto. ¿Sí? Y para el segmento sigma y menos 1, y para el segmento sigma y... ¿Sí? Ahora, vamos a tomar sobre todos los segmentos el número total de cuadrados. ¿Sí? Algo parecido a lo que hicimos en el caso anterior. ¿Sí? O sea, aquí primero definimos las particiones y todo ese asunto, y ya que tenemos todas las particiones, ahora ya metemos los cuadrados. Ya que metemos los cuadrados, en este caso,
¿sí? Los cuadrados van a tener, ¿sí? Esto. ¿Eso qué va a implicar? Los cuadrados totales tienen que ser menor o igual a la suma, ¿sí? Ahora, ¿qué surge de todo esto? Si yo tengo la suma, o sea, aquí ya de alguna manera distribuimos la suma, ¿sí? Al distribuir la suma, pues obviamente lo que tenemos en mente, pues es que este bicho, o sea, este de aquí, sale, me queda la longitud de la poligonal, ¿sí? Más m, ¿sí? Esto, de alguna manera, pues me permite ver que la longitud de la poligonal es menor a la longitud de gamma, completamente. Entonces, ya con eso, ¿qué pasa? Pues obviamente que esto está acotando a esto. Este es un número. No se puede escapar porque m es un número, 2 a la menos k es un número, tenemos una k definida, tenemos el valor de gamma, o sea, la longitud de la poligonal, perdón, la longitud de la curva es finita, porque es acotada, entonces no se escapa. ¿Sí? Entonces, podemos definir ahí que existe una m, bueno, una m mayúscula tal que es igual a eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué se desprende de todo esto? El área total, ¿sí? El área total de cada cuadrado es esto, ¿sí? Por lo que la medida exterior la podemos definir. En este caso es la medida o la toma de todas las áreas de los cuadrados de esa banda que rodea a la curva. Eso tiene que ser menor o igual a quién. Pues a esto mismo que definimos, ¿no? Multiplicado por quién. Por esto. ¿Sí? Y ya con esto, obviamente, distribuimos. Tenemos esto. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva todo esto? Que si aplicamos el límite aquí, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, ya con esto yo puedo ver qué cosa. Que aplicando el límite a cada uno de estos dos, pues esto se va a hacer. ¿Sí? Y por lo tanto, la medida exterior, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Y en este caso la medida interior, pues es igual a 0. ¿Sí? Con esto podemos ver entonces que por el teorema que vimos al inicio, el teorema 3 creo es, nos da la condición que la medida de la curva es 0. ¿Sí?
Bueno, aquí ya se ve más el enfoque de la poligonal y todo esto. Bueno, ahí es nada más la idea, ¿no? Resumen, la gráfica de la función es continua, ¿sí? El espacio es nulo en Rn más 1 porque puede atraparse en una banda cuyo grosor decae lo suficientemente rápido como para darnos cuenta de que la medida de esto es 0, ¿no? La curva, para curva rectificable pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera esto nos sirve para qué. Cuando vemos la integral de línea, ¿sí? Yo voy a sacar esto de nuevo a colación. ¿Sí? Ya no lo voy a demostrar, ya no lo voy a... Nada más lo voy a aludir, no lo voy a... Ya lo vimos, ya lo definimos, ya lo demostramos, ya está ahí. Entonces nada más, recuerden que esto es una curva rectificable y bla, bla, bla. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, estas ya son, consideraciones. Estos resultados son fundamentales porque conjuntos de discontinuidad en la teoría de integración de Riemann, una función es integrable si su conjunto de discontinuidad tiene medida 0. Las gráficas de funciones continuas tienen medida 0, lo que nos permite integrar funciones definidas en regiones acotadas por curvas continuas. O sea, ir integrando por cachos. ¿Sí? Particiones de dominios, al definir la integral, eso todavía no lo hacemos, pero cuando definamos la integral, ¿sí? Necesitamos partir de un subconjunto o de un valor D, ¿sí? Con subconjuntos elementales, esto que se llaman regiones, ¿sí? Las fronteras de estos subconjuntos deben tener medida 0. ¿Sí? Porque las regiones tienen que estar determinadas en R2, tienen que ser acotadas. ¿Sí? Porque no puedo integrar esto lo vamos a definir con más nitidez en los próximos días, ¿sí? Porque de alguna manera tenemos que dar un teorema de acotamiento, ¿sí? Donde acotemos todo esto. Aquí el teorema de Fubini va a aparecer, ¿sí? Pero bueno, o sea, es aquí donde toma relevancia todo lo que estamos viendo, ¿sí? Porque en R3, donde vamos a calcular las integrales triples, ¿sí? Vamos a tomar regiones que van a ser determinadas por cubos o paralelepípedos, ¿sí? Y el enfoque que le demos al paralelepípedo va a estar contenido dentro de va a estar restringido a una superficie que obviamente pues, todos sus lados son planos. ¿Sí? O sea, parece que todo esto que les estoy dando está de más, pero no está de más. ¿Sí? Está incluido en el paquete. ¿Sí? Bueno, observación final, la clave intuitiva. Un conjunto de dimensión menor no puede ocupar volumen en un espacio de dimensión superior. Una curva en el plano de dimensión 1 no ocupa área en dimensión 2. La medida de Jordan cuantifica rigurosamente esta intuición, ¿sí? Mediante aproximaciones por cubos, ¿sí? Que se refinan indefinidamente. Estos teoremas establecen los cimientos sobre los cuales vamos a ver ya mañana la definición de la integral. ¿Sí? Con esto cierro la parte de medida y ya mañana comenzamos la parte de
la integral. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? Digo, aquí ya se me acabaron las láminas. Aquí ya no hay más láminas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, los dejo con esto. La definición de integral es muy parecida a la definición de integral de cálculo 2. O sea, no tiene nada de relevante. Lo relevante aquí va a ser que va a estar definido en términos de medida. ¿Sí? Obviamente tenemos que dar una definición de medida, una definición de partición, para un caso general, y después viene la definición de integral. Obviamente tenemos que definir las sumas de Riemann en términos de medida. ¿Sí? Ahorita todo va a ser en términos de medida. ¿Sí? Y ya mañana veremos algunos ejemplos de las particiones, cómo se dan en un conjunto, bla, bla, bla. ¿Sale? Los dejo con esto, muchachos, y nos vemos mañana. ¿Sí? Profe, es una duda. Nada más como para tenerlo como más claro. En la lámina del paso 4 de cubrimiento con cubos médicos, era justamente la última demostración. Ajá, el paso anterior. Ajá. Bueno, sí me quedó claro que justamente estábamos construyendo unos segmentos, ¿cómo se llama? Sigma I, para la banda y que tenía justamente ese ancho. Pero ya después no supe cómo llegamos a esa gran segmento. Lo que pasa es que es la suma. Bueno, a ver, se deduce. ¿De dónde? A ver, espérame. Bueno, tomamos cubos para esto, para cada sigma E. ¿Sí? Aproximadamente con este valor. ¿Sí? O sea, cada uno de estos va a medir esto. Ahora, o cuadrados en este caso. ¿Sí? ¿De dónde se desprende esto? Bueno, en este caso vamos a tomar la medida o el área de cada rectángulo. ¿Sí? O sea, estos rectángulos van a ir cubriendo todo pues, toda la curva. Aquí te lo puse con 2 nada más. Pero no son 2, son m términos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada más sumamos todos los valores, ¿sí? Determinados por lo que vale cada cuadrado, ¿sí? O sea, cada área, en este caso, ¿sí? Y entonces, con eso ya defines la suma total. Los cubos totales tienen que ser menor a esto, ¿sí? Menor o igual. Entonces, ya lo único que surge de aquí es la distribución, ¿sí? Porque aquí lo que haces es, por distribución, pues, evalúas aquí y acá la suma, ¿sí? Para uno te da m, y para el otro, pues, hace que el 1 entre 2 a la menos k salga de la, y me queda solamente la longitud de la poligonal, ¿sí? Multiplicada por, ¿sí? Por eso aquí puedo ver en cada uno de los casos que tengo m. Perdón, que tengo un cuadrado, ¿sí? Porque esta es la base y esta es la altura. ¿Sí? Es la diferencia que hay entre cada uno de los puntos, gamma i. ¿Sí? O sea, esto que está aquí. O sea, ese LI es esto de aquí. Esa norma que está ahí entre esos dos puntos es este LI. Y la suma de todos esos me da la longitud de la poligonal multiplicada por la longitud del segmento, ¿sí? Que es 2 a la menos k. Pues entonces con eso ya tengo el... Ok, bueno. Que es 2 a la k de esta forma. ¿Sí? Ahí se me fue el... Pero bueno.
Bueno, con eso, ¿está claro? Ok, bueno, entonces ahora sí, los veo mañana y pues gracias por venir, muchachos. Gracias por conectarse, muchachos. Digo, los que todavía están conectados. Hasta mañana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's